Bien, el problema, además de que no están asumidos voluntariamente, es que este tipo de riesgos comparten otra serie de características que los hacen muy difíciles de trabajar técnicamente y muy difíciles de entender por parte de la población. En primer lugar, la falta de especificidad. Hablamos de riesgo como si fuera una cosa súper clarísima, ¿no? Esto produce tal cosa, y en muchas ocasiones eso produce no sé cuántas cosas, o no se sabe si produce esas no sé cuántas cosas. Por lo tanto, no podemos hablar de una especificidad. Tabaco igual a cáncer de pulmón. Ni siquiera esto es así de cierto. Pero todo el mundo llega a asumir esto. Pero ni siquiera eso es así de cierto. Tabaco es igual a cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, Una misma exposición, por lo tanto, puede producir diversos efectos. Es bastante complicado medir los niveles de exposición. ¿A cuánta radiación electromagnética estáis expuestos a lo largo del día? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, porque ahora mismo ahí enfrente hay una antena y estáis recibiendo algo, vale, de acuerdo. Pero si hay wifi aquí, también estáis recibiendo. Y si en casa tenéis wifi, también. Si tenéis microondas, también. Y si tenéis no sé qué. ¿Cuánta radiación recibís? Nadie la cuenta. Es imposible, en este momento nadie lleva un medidor encima, y si alguno lo lleva que lo diga, para saber cuánta radiación estamos recibiendo concretamente cada uno. Por lo tanto, es complicado saber o es difícil medir esos niveles de exposición. Y además nos estamos moviendo de sitios. Ahora estamos aquí, luego estáis en casa, luego vais por la calle, luego vais al cine, luego qué. Y estáis incluso con variables que pueden ser más fáciles. Oiga, es que la chimenea esta... Bueno, pero la chimenea tira lo que tire para arriba, el viento va ahora para allá, luego el viento va para acá, ahora no hace viento. ¿Cuánto humo recibes? Tampoco se puede saber. No tenemos medidas individuales. Los factores, en muchas ocasiones, son indeterminados o ni siquiera está claro que lo sean. Es decir, a veces estamos hablando de riesgos que ni siquiera sabemos hasta dónde pueden llegar. Ni siquiera a nivel de laboratorio, o incluso que se sabe a nivel de laboratorio tampoco nos sirve para humanos. Con lo cual es difícil también poder saber a qué tipo de factores nos estamos enfrentando o qué tipo de efectos pueden estar haciendo. Luego, la relación dosis-respuesta tampoco es única, no es el que recibe tanto le pasa cuánto y el que recibe tanto más le pasa cuanto más. No, a veces ni siquiera funcionan así y es bastante complicado. Y encima no hemos podido saber cuánta exposición tenía, por lo tanto no sabemos cuál es la dosis. Y es bastante complicado establecer causalidad. Y causalidad es algo que se entiende que es muy fácil, ¿no? Suena el teléfono, es que alguien está llamando, ¿no? Suena el teléfono porque alguien ha marcado estos números y está sonando el teléfono. Pero esto no funciona así de fácil. Incluso a veces, no vamos a hablar hoy mucho de causalidad, pero que se os quede por lo menos que establecer claramente que una cosa produce otra no es nada fácil. Nada fácil. Y encima estamos hablando de exposiciones que son de un grado relativamente bajo, es decir, que a veces son exposiciones mínimas y que su periodo de exposición necesita ser largo para que puedan producir algún efecto, es decir, años. Por lo tanto, bastante complicado también establecer causalidad. Todo eso ocurre, pero lo principal, insisto, es que ese riesgo, porque todo esto, en el caso del tabaco, que como ninguno fumáis no os afecta, está más que establecido. Todo esto no es así en el tabaco. En el tabaco está clarísimo que produce efectos sobre la salud. Y la gente sigue fumando. ¿Por qué? Porque asume el riesgo. Ya sé que todo esto pasa, que es lo que te dice normalmente un fumador. Ya sé que todo eso pasa. Yo quiero fumar. Adelante con los faroles, no vamos a discutir. Bien. Todo esto configura algo parecido a esto. Es decir, lo que hemos estado llamando riesgo sería una mezcla de lo que en inglés, que tienen dos palabras, entonces pueden matizar un poquito más, pueden utilizar hazard, como que a veces aquí en castellano también se traduce como riesgo, pero se debería traducir más como peligro, que es una cosa un poco diferente. Entonces, en este riesgo es igual a ese peligro que está en función de la exposición. Esta serpiente que vemos aquí, una boa constrictor de esas de Frank de la jungla, esas que se le echa por la...
tiene delante en ese terrario un cristal de seguridad, ¿no? Y esta chica lo está viendo y está aquí tan feliz porque la serpiente es peligrosa, igualmente peligrosa, esté detrás de ese cristal o no, pero ella está tranquila porque tiene el cristal de seguridad. Cuando la serpiente se escapa, es cuando empieza la exposición. Aquí realmente no está expuesta a la serpiente más que a la visión de la serpiente, si le da asco, no le da asco y ese tipo de cosas. Pero no está expuesta al riesgo de que le muerda la serpiente. Cuando la serpiente está aquí, ya esa exposición se ha producido y por lo tanto es cuando estamos realmente hablando de riesgo. Es la diferencia importante. Esto y esto es exactamente lo mismo. La diferencia es que aquí hay una medida de seguridad que impide que esa serpiente actúe. Bien, no sé si habéis visto esta foto y no sé si conocéis a alguno de los que están allí. Este señor de aquí fue alcalde de Madrid, Álvarez de Manzano, por eso se publicó la foto, si no seguramente no se hubiera... Bueno, se voy a publicar porque la verdad es que es una foto espectacular, ¿no? Bien, esto es una mole, el toro este, como veis, de cuántos miles de kilos que pesan los toros, y saltó la barrera, ¿no? Bien, el toro saltó para todos, ¿no? No saltó porque quería fastidiar a Álvarez, no es que sabía, este fue alcalde de Madrid, voy a por él, ¿no? Saltó para todos. Pero fijaros en las caras, no solo la de Álvarez de Manzano, que además se publicó por eso, porque es de pánico auténtico, ¿no? Es decir, aquí vamos a morir todos, ¿no? Es lo que está diciendo. Este señor tampoco las tiene todas consigo, no está, pero es más una cara de asombro, ¿no? No es tanto pánico como un asombro con un cierto miedo, evidentemente, pero más de asombro. Pero fijaros este señor de aquí que está al lado, ¿eh? Este señor de aquí no parece tan asustado como sus colegas, ¿no? ¿Verdad que no? Parece hasta como indiferente, ¿no? Es decir, hombre, ha saltado el toro, ¿no? A esta señora de aquí le hace gracia que haya saltado el toro, ¿no? Esta de al lado está un poco como diciendo, podría pasar algo, ¿no? Este señor de aquí empieza a asustarse, ¿no? Como diciendo, a ver si cuando salta el toro me salpica la sangre o algo así, ¿no? Lo que no vemos en la cara del que está ahí delante, que ese desde luego debía de ser ya, se le vio hasta las caries al toro, ¿no? Bien, la conclusión de esto es, el toro, el riesgo, era el mismo para todos. Es cierto que, bueno, no es exactamente cierto, porque evidentemente el que lo tiene delante veía al toro de más de cerca que los de más arriba, ¿no? Pero bueno, en ese momento no se sabía hasta dónde podía llegar el toro y se ve que este toro salta, ¿eh? Podría haber seguido para arriba y hay alguno ya que lo ha hecho, ¿no? Pero en cualquier caso, el toro era el mismo para todos y sin embargo la reacción de cada uno, sobre todo aquí llama la atención, la diversidad de comportamientos, es diferente. Porque lo que es diferente ante un mismo riesgo es la percepción. Si habéis estado hablando antes de percepción, pues esto ya os suena, ¿no? Ante el mismo riesgo, dos personas que están una al lado de la otra pueden reaccionar de manera diferente. Hay quien percibe aquello como un daño y hay quien no lo percibe como un daño. Hay quien piensa que el cristal de seguridad de la serpiente está puesto y hay quien no piensa que el cristal de la seguridad está puesto. Hay quien, incluso con el cristal de seguridad puesto, piensa que aquello le puede afectar. Que se puede escapar la serpiente y me podría morder. Pero no se ha escapado. Bueno, pero se podría escapar. Es decir, la percepción es absolutamente subjetiva. Y eso es algo que nadie puede modificar. Cada uno evaluamos los riesgos de una manera particular y subjetiva. Y eso no lo vamos a cambiar. Y eso es algo que todos tenemos que entender. Los técnicos, vosotros como comunicadores, y lo que no le podemos pedir es a la población que lo entienda, porque no tiene por qué entender esto. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Podemos cambiar la ecuación que poníamos antes, aquella de riesgo igual a peligro más exposición. Hay un comunicador de riesgo, que es una profesión en Estados Unidos, por lo visto, que habla de que en realidad es riesgo más, esta palabra que se puede traducir como indignación, ¿no? Cabreo, o como queráis, ¿no? Es decir, o enfado, no sé muy bien cómo, ¿no? Es decir, este peligro es ese factor que puede afectar de una manera adversa a la salud. Y esto, quien lo ve así, normalmente es la parte técnica. Los técnicos suelen fijarse sobre todo en esto,
daño, aquello que puede afectar a la salud. La población, en cambio, lo que ve es como reacciona de esta otra manera. Si hay un daño, alguien tiene que hacer algo, alguien tiene que soportar algo. ¿Por qué? Porque además, y vuelvo a lo anterior, ese riesgo no lo he asumido yo voluntariamente. Si alguien me ha puesto ahí ese riesgo, que apechugue con él. Yo no.